Buen día, camaradas. Quería hacer una serie de videos de un texto fundamental de Stalin, Anarquismo o Socialismo. Está en las obras completas de Stalin, tomo 1, en la página 108. Stalin acá divide las ideologías, es decir, la forma de pensar de las dos clases sociales más importantes. La burguesía tiene su ideología, que se llama liberalismo, y el proletariado también tiene su propia ideología, que es el socialismo. Explica que dentro del socialismo hay tres corrientes principales: el reformismo, el anarquismo y el marxismo. Explica cómo el reformismo, que considera al socialismo como un objetivo lejano y nada más, niega la revolución socialista y trata de instaurar el socialismo por vía pacífica. En lugar de la lucha de clases, preconiza la colaboración de clases. Se descompone día a día, pierden todos los rasgos del socialismo y, en nuestra opinión, no hay ninguna necesidad de analizarlo aquí. Ahora, otra cosa completamente distinta ocurre con el marxismo y el anarquismo. Ambos son reconocidos en la actualidad como corrientes socialistas. Ambos sostienen una lucha encarnizada entre sí. Ambos tratan de presentarse a los ojos del proletariado como doctrinas auténticamente socialistas. Y claro está, el examen y la contraposición de los mismos será para el lector mucho más interesante. Acá primero dice una cosa muy importante, ¿no? Algunos dicen que no vale la pena dedicarse a estudiar el anarquismo, ya que no vale la pena hablar de ello. No está de acuerdo Stalin con abordar el tema de esa forma. Tampoco está de acuerdo al decir que los anarquistas no cuentan con masas proletarias y por eso no son muy peligrosos. La cuestión no está en saber a quién siguen hoy masas mayores o menores. La cuestión está en la esencia de la doctrina. Si la doctrina de los anarquistas expresa la verdad, entonces de por sí se comprende que se abrirá paso indefectiblemente y agrupará en torno suyo a las masas. Pero si dicha doctrina es inconsistente y se haya edificado sobre una base falsa, no subsistirá largo tiempo y quedará en el aire. Ahora bien, la inconsistencia del anarquismo debe ser demostrada. Algunos consideran que el marxismo y el anarquismo tienen los mismos principios, que entre ambos existen solo discrepancias tácticas, de modo que, según esa opinión, es completamente imposible contraponer estas dos corrientes. Pero eso es un gran error. Nosotros consideramos que los anarquistas son verdaderos enemigos del marxismo. Por consiguiente, reconocemos que contra los verdaderos enemigos hay que sostener una lucha también verdadera, y por eso es necesario analizar la doctrina de los anarquistas desde el comienzo hasta el fin, y sopesarla concienzudamente en todos sus aspectos. El hecho es que el marxismo y el anarquismo se basan en principios completamente distintos, a pesar de que ambos salen a la palestra bajo la bandera socialista. La piedra angular del anarquismo es el individuo, cuya emancipación es, a juicio de los anarquistas, la condición principal de la emancipación de la masa, de la colectividad. A juicio del anarquismo, la emancipación de la masa es imposible hasta que se emancipe el individuo, debido a lo cual su consigna es todo para el individuo. En cambio, la piedra angular del marxismo es la masa, cuya emancipación es, a juicio de él, la condición principal de la emancipación del individuo. Es decir, a juicio del marxismo, la emancipación del individuo es imposible hasta que se emancipe la masa, debido a lo cual su consigna es todo para la masa. Es claro que aquí tenemos dos principios que se excluyen mutuamente y no solo discrepancias tácticas. Bueno, acá Stalin comenta que en el primer lugar va a explicar el método dialéctico
el método nuestro. Acá viene. Evidentemente los marxistas consideraban la vida de un modo dialéctico, mientras que los populistas razonaban de un modo metafísico, ya que se imaginaban la vida social inmóvil en un punto. Sigamos. Pues bien, el método dialéctico afirma que el movimiento tiene doble forma, evolutiva y revolucionaria. El movimiento es evolutivo cuando los elementos progresivos continúan espontáneamente su labor cotidiana e introducen en el viejo régimen pequeños cambios, modificaciones cuantitativas. El movimiento es revolucionario cuando esos mismos elementos se unen, se penetran de una misma idea y se precipitan contra el campo enemigo, para destruir de raíz el viejo régimen e introducir en la vida cambios cualitativos, instaurando un nuevo régimen. La evolución prepara la revolución y crea el terreno para ella. Y la revolución corona la evolución y contribuye a su obra ulterior. Acá explica que procesos semejantes se dan también en la vida de la naturaleza. Bueno, tal es el contenido del método dialéctico. ¿Cómo consideran los anarquistas el método dialéctico? De todos sabidos es que el fundador del método dialéctico fue Hegel. Marx depuró y mejoró este método. Naturalmente, esta circunstancia es conocida también de los anarquistas. Ellos saben que Hegel era conservador y, aprovechándose del caso, fustigan hasta más no poder a Hegel. Como partidario de la restauración, demuestran con apasionamiento que Hegel es un filósofo de la restauración que ensalza el constitucionalismo burocrático en su forma absoluta, que la idea general de su filosofía de la historia está subordinada y sirve a la corriente filosófica de la época de la Restauración. Lo mismo demuestra, entre comillas, en sus obras el conocido anarquista Kropotkin. Cierto, nadie discute con ellos acerca de este punto. Al revés, todo el mundo coincide en que Hegel no era revolucionario. Precisamente Marx y Engels demostraron antes que nadie, en su crítica de la crítica crítica, que las concepciones históricas de Hegel se hallaban en contradicción radical con el poder soberano del pueblo. Pero, a pesar de ello, los anarquistas demuestran y consideran indispensable demostrar cada día que Hegel era partidario de la restauración. ¿Para qué lo hacen? Probablemente para desacreditar de tal modo a Hegel y dar a entender al lector que en el reaccionario Hegel tampoco el método puede dejar de ser aborrecible y anticientífico. Así es como piensan los anarquistas refutar el método dialéctico. Nosotros declaramos que de ese modo no demostrarán otra cosa que su propia ignorancia. Pascal y Leibniz no eran revolucionarios, pero el método matemático descubierto por ellos está reconocido hoy como un método científico. Mayer y Helmholtz no eran revolucionarios, pero sus descubrimientos en el dominio de la física sirvieron de base a la ciencia. Tampoco era revolucionario Lamarck y Darwin, pero su método evolucionista puso en pie la ciencia biológica. ¿Por qué, pues, no se puede reconocer que a pesar de su conservadurismo Hegel consiguió elaborar un método científico denominado dialéctico? No, de ese modo los anarquistas no demostrarán otra cosa que su propia ignorancia. Sigamos adelante. Según la opinión de los anarquistas, la dialéctica es metafísica, y como quieren emancipar a la ciencia de la metafísica, a la filosofía de la teología, por eso precisamente rechazan el método dialéctico. Vaya con los anarquistas. Como se dice, hacen pagar a justos por pecadores. La dialéctica ha alcanzado su madurez en la lucha contra la metafísica y que esta lucha ha conseguido su gloria, pero en opinión de los anarquistas resulta que la dialéctica es metafísica. La dialéctica afirma que en el mundo nada hay eterno, que en el mundo todo es transitorio y mutable, cambia la naturaleza, cambia la sociedad, cambia los usos y costumbres, cambia los conceptos de justicia, cambia la propia verdad. Por eso mismo la dialéctica lo considera todo de un modo crítico. Por eso mismo niega la verdad establecida de una vez para siempre y por consiguiente niega a sí mismo
las abstractas tesis dogmáticas que una vez encontradas solo hay que aprendérselas de memoria. Ver Federico Engels, Ludwig Feuerbach. En cambio, la metafísica nos afirma otra cosa completamente distinta. Para ella el mundo es algo eterno e inmutable. El mundo está determinado de una vez para siempre por alguien o por algo. He aquí por qué los metafísicos tienen siempre en la boca la justicia eterna, la verdad inmutable. Proudhon, el padre de los anarquistas, decía que en el mundo existe una justicia inmutable, determinada una vez para siempre, que debe ser colocada como base de la sociedad futura. Debido a esto se llamaba Proudhon metafísico. Marx luchó contra Proudhon con ayuda del método dialéctico y demostró que, puesto que en el mundo todo cambia, debe cambiar también la justicia, y por consiguiente la justicia inmutable es un delirio metafísico. Ver Carlos Marx, Miseria de la filosofía. Y los discípulos georgianos del metafísico Proudhon insisten en asegurarnos: la dialéctica de Marx es metafísica. La metafísica reconoce diferentes dogmas nebulosos, por ejemplo, lo incognoscible, la cosa en sí, y al fin y al cabo se transforma en insustancial teología. En oposición a Proudhon y a Spencer, Engels luchó contra esos dogmas con ayuda del método dialéctico. Ver Ludwig Feuerbach. Y los anarquistas, discípulos de Proudhon y Spencer, nos dicen que Proudhon y Spencer son unos sabios y Marx y Engels unos metafísicos. Una de dos: o los anarquistas se engañan ellos mismos o no saben lo que dicen. En todo caso, es indudable que los anarquistas confunden el sistema metafísico de Hegel con su método dialéctico. Ni que decir tiene que el sistema filosófico de Hegel, que se basa en la idea inmutable, es metafísico desde el principio hasta el fin. Pero es evidente también que el método dialéctico de Hegel, que niega toda idea inmutable, es científico y revolucionario desde el principio hasta el fin. He aquí por qué Carlos Marx, al mismo tiempo que sometía el sistema metafísico de Hegel a una crítica demoledora, ensalzaba su método dialéctico, que según las palabras de Marx no se deja imponer por nada, es esencialmente crítico y revolucionario. Una breve digresión: acá vemos cómo Marx aplicaba el método dialéctico de Hegel, justamente, estudiando el sistema filosófico de Hegel, lo rechazaba, catalogándolo como metafísica, pero a la vez que lo rechazaba, lo aceptaba en la parte correcta, en la parte científica, en la parte del método dialéctico que Hegel desarrolló. Continúo. He aquí por qué Engels ve una gran diferencia entre el método de Hegel y su sistema. Quien hiciese hincapié en el sistema de Hegel podía ser bastante conservador en ambos terrenos. Quien considerase como lo primordial el método dialéctico podía figurar tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político en la extrema oposición. Ludwig Feuerbach. Los anarquistas no ven esta diferencia e insisten en afirmar que la dialéctica es metafísica. Sigamos adelante. Los anarquistas dicen que el método dialéctico es un astuto enredo, un método de sofismas, de acrobacias con la lógica, gracias al cual se demuestran con idéntica facilidad tanto la verdad como la mentira. Así, en opinión de los anarquistas, el método dialéctico demuestra igualmente la verdad y la mentira. A primera vista puede parecer que la acusación lanzada por los anarquistas no carece de fundamento. Hoy, por ejemplo, lo que dice Engels de quien sigue el método metafísico. Su hablar es sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Para él, una cosa existe o no existe. Un objeto no puede ser lo que es y al mismo tiempo algo distinto. Lo positivo y lo negativo se excluyen en absoluto. Ver Anti-Düring, introducción. ¿Cómo? Replicarán acalorados los anarquistas. ¿Acaso es posible que un mismo objeto sea al propio tiempo bueno y malo? Pero si esto es un sofisma, un juego de palabras, pero si esto significa que queréis demostrar con idéntica facilidad la verdad y la mentira. Sin embargo, penetremos en el fondo de la cuestión. Hoy exigimos la República Democrática. ¿Podemos decir que la República Democrática es buena en todos los sentidos o que es mala en todos los sentidos? No, no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque la República Democrática es buena solamente en un aspecto, cuando destruye el régimen feudal.
pero en cambio es mala en otro aspecto, cuando fortalece el régimen burgués. Acá nuevamente Stalin aplica la dialéctica materialista sobre el objeto república democrática, diciendo que es buena en relación al feudalismo, porque destruye, ¿no?, el sistema regresivo feudalista, pero sin embargo es mala ya que recrea o fortalece el sistema burgués, el capitalismo. Por eso precisamente decimos, por cuanto la República Democrática destruye el régimen feudal es buena y luchamos por ella, pero por cuanto fortalece el régimen burgués es mala y luchamos contra ella. Es decir, la posición marxista correcta, aplicando el método científico de materialismo histórico, es luchar por la República Burguesa y contra la República Burguesa. Resulta que la misma República Democrática es al propio tiempo buena y mala, sí y no. Lo mismo cabe decir de la jornada de trabajo de 8 horas, que al propio tiempo es buena por cuanto fortalece al proletariado y mala por cuanto refuerza el sistema del trabajo asalariado. Precisamente hechos de esta índole eran los que Engels tenía en cuenta cuando caracterizaba el método dialéctico con las palabras arriba citadas. Pero los anarquistas no lo han comprendido y una idea completamente clara les ha parecido un sofismo nebuloso. Naturalmente los anarquistas son muy libres de advertir o no advertir estos hechos y hasta pueden no advertir la arena en una playa, están en su derecho, pero ¿qué tiene que ver con eso el método dialéctico que, a diferencia del anarquismo, no mira la vida con los ojos cerrados, siente su pulsación y afirma abiertamente cómo la vida cambia y se encuentra en movimiento? Todo fenómeno vital tiene dos tendencias, una positiva y otra negativa, de las cuales debemos defender la primera y rechazar la segunda. Bueno, vamos a parar aquí. Este es el primer video, luego voy a continuar con más videos. Venceremos, camaradas.